Es probable que ustedes conozcan por lo menos a una persona que trabaja de manera informal. Cuando hablamos de un trabajador informal en Costa Rica, usualmente estamos hablando de alguien que no reporta su actividad económica ante el Ministerio de Hacienda y o que no le cotiza a la Caja Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud o de pensión. En Costa Rica se estima que hay 984,000 personas en la informalidad. En el 2024, de hecho, ese número aumentó un 9.4% y esa es casi la mitad de todas las personas trabajadoras del país. ¿Por qué es que la informalidad es un problema? Hay varias consecuencias. Primero, el gobierno no recolecta los impuestos correspondientes a estas actividades. Segundo, la Caja Costarricense de Seguro Social no recibe las cuotas de esos trabajadores. Y tercero, lo más importante, es que implica que esas 984,000 personas trabajadoras y sus familias no tienen acceso a la seguridad social, entonces no están protegidas contra las emergencias de salud y tampoco van a tener el beneficio de una pensión cuando envejezcan. A eso se le suma que muchas de las personas que están en la informalidad perciben ingresos menores a un salario mínimo, lo cual les dificulta cubrir los gastos básicos para contar con calidad de vida. De cada 100 trabajadores en el país, 74 son asalariados y 26 son independientes. De esos 74 que son asalariados, 52 son formales y 22 son informales. Pero de los 26 independientes, solo 2 son formales y 24 son informales. Es decir, la tasa de informalidad para los trabajadores independientes es del 93%, mientras que para los asalariados es del 30%. ¿Por qué tantos trabajadores independientes son informales? Aquí es donde se pone entretenido. Para formalizarse siendo trabajador independiente hay demasiados obstáculos en el camino. Los trámites burocráticos, la falta de información accesible y, la de más peso, lo que cuesta monetariamente mantenerse formal. Déjenme ponerles un ejemplo. Actualmente, un trabajador asalariado debe ceder de su salario el 10.5% fijo para pagar las cargas sociales. Esos son el 5.5% al seguro de enfermedad y maternidad, el 4% al seguro de invalidez, vejez y muerte y un 1% al Banco Popular. Si ese mismo trabajador, en vez de ser asalariado, es independiente, se le empieza a medir con una regla diferente, de manera escalonada. Y entonces, en vez de tener que ceder el 10.5% de su salario, puede llegar a tener que ceder hasta el 18.6%. O sea que para el trabajador independiente es mucho más caro ser formal que para el trabajador asalariado. Y eso no es todo. Actualmente las personas que trabajan por cuenta propia tienen que pagar muchísimo más del impuesto sobre la renta. Otro ejemplo, alguien que gana 500,000 colones al mes, cuando trabaja como asalariado no tiene que pagar impuestos sobre la renta, está completamente exento. Pero si en vez de ser asalariado es trabajador independiente, ganando lo mismo, tiene que pagar al final de año 187,000 colones de impuestos sobre la renta. Esos son 187,000 colones más que alguien en la misma condición, pero que es asalariado. ¿Por qué? Eso es sencillamente injusto. Hace unos meses el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para cambiar eso y subir el mínimo exento de pagar el impuesto y así bajarle esa carga a las personas trabajadoras independientes que tienen ingresos bajos y medios. Una propuesta increíblemente racional que beneficiaría a miles de costarricenses y además tendría un impacto muy pequeño en las finanzas públicas, de apenas el 0.01% del PIB. Aquí les invito a seguir eso de cerca porque en serio es algo que tiene que pasar. A como están ahorita las cosas, han provocado que 9 de cada 10 trabajadores independientes caigan en la trampa de la informalidad, de la que salirse es sumamente costoso y quedarse los condena a renunciar a sus garantías sociales. Las áreas en las que más se presenta la informalidad laboral son el trabajo doméstico, la construcción, el transporte, las actividades artísticas y el área agropecuaria. Estas personas que trabajan informalmente tienen menos estabilidad laboral y quedan mucho más vulnerables a condiciones de trabajo precarias. Salarios que no llegan al salario mínimo, jornadas laborales largas que no respetan los límites que establece la ley, entornos de trabajo peligrosos, etc. Y aparte, hay una relación entre la informalidad y la desigualdad de género. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres no solo de tener un empleo informal, sino también de estar en las categorías de empleo informal más precarias y de más bajos ingresos. Y no es solo que afecte la calidad de vida de los trabajadores, sino que tiene graves consecuencias para la economía del país. Se estima que solo la Caja deja de percibir unos 216,000 millones de colones al año en cuotas obrero-patronales, afectando mucho los regímenes de salud y pensiones de esa institución. Es una situación en donde todos pierden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la informalidad se reduce con políticas de Estado. De fijo, inversión en una educación de calidad y políticas que aborden directamente las causas, como esto de los costos. Las políticas que atacan a las personas que operan en la informalidad como un sector ilegal que evade impuestos, como lo han hecho este y muchos otros países latinoamericanos desde hace muchos años, han probado ser la ruta equivocada. No han logrado ningún resultado importante en la reducción de la informalidad, porque es que los trabajadores informales no quieren ser informales.
No es como que sus deseos son despertarme, desayunar y 1, evadir impuestos, 2, no poder ir a un hospital público y 3, no tener pensión. La gente no está ahí porque quiera. Aquí no voy a asumir, pero apuesto a que de poder escoger, la gran mayoría de personas que están informales escogerían formalizarse. Por más que las personas de mi generación bromeemos mucho con que de todas maneras no vamos a tener pensión, todos quisiéramos por lo menos tener el chance de ser posible. Todos queremos poder acudir a un hospital público en caso de ser necesario. Hay tratamientos que por lo privado son absolutamente impagables para casi que cualquier persona. Nadie quiere tener que estar cruzando los dedos para siempre estar saludable porque no puede costearse no estarlo. El problema es que el Estado ha hecho que formalizarse directamente no sea una opción para muchas personas, porque hicieron el proceso caro y complicado. Y tampoco le sirve al mismo Estado. Entonces es algo que tiene que cambiar. Que bajen el costo de la renta para los trabajadores independientes a algo que sea justo para empezar. Que haya una amnistía tributaria para todas las micro y pequeñas empresas y los trabajadores independientes de la deuda contraída por la Caja por las cargas sociales no pagadas. Ahorita, si uno nunca ha tributado y quiere empezar a tributar, la Caja le hace el cobro retroactivo. Y eso puede ser demasiada plata, que obviamente es un desincentivo para salir de la informalidad. Que provean la información necesaria para la transición a la formalidad y hagan campañas informativas. La dificultad para navegar la tramitología y la burocracia relacionada al proceso de formalización también es algo que echa a la gente para atrás. Además de que muchos no están al tanto de los beneficios de formalizarse. Que simplifiquen lo más posible el trámite para inscribirse como empresa o trabajador por cuenta propia. Hay cosas que nuestros gobernantes pueden hacer si existe la voluntad para hacerlas. Si nada cambia, la informalidad solo va a seguir aumentando.